Perfecto, muchísimas gracias. Bueno, muy buenas tardes, de nueva cuenta tengan todas y todos ustedes. Miren, hoy les vengo a compartir un tema que es muy especializado dentro de la rama jurídica, pero que increíblemente, pues quienes más saben de esto son los médicos. Médicos que por necesidad y por muchos años, pues literal, hoy se han convertido en especialistas del derecho. Nada más que para ello han perdido en promedio de 10 a 15 años de su vida con asuntos que se pudieran haber evitado. Esta charla, como es abierta al público, no solamente para estudiantes y amantes de nuestra profesión, del derecho, vamos a ir literal de lo general a lo particular. En México existe un fenómeno creciente sobre la criminalización del acto médico y se los explico. Hace aproximadamente 30 años se realizaba una encuesta a través de la Secretaría de Gobernación en la que se preguntaba a la población quiénes eran las personas en cuanto a profesión, oficio o actividad que les tenían mayor confianza. En primer lugar, siempre se peleaban entre los médicos, los sacerdotes, los maestros de tanto universitarios como educación básica, y en segundo lugar el ejército. En los últimos lugares siempre aparecían los diputados y los policías. Esta encuesta se dejó de realizar, ya tiene bastante tiempo, pero hoy tenemos otras encuestas que también nos permiten darnos una idea de qué es lo que piensa la gente. Y antes de que desaparecieran estas encuestas, hace aproximadamente 7 años, ya los médicos iban bajando poco a poco de, no le quiero llamar nivel, sino de lugar en la tabla de confianza. Después de estar entre los tres primeros lugares, bajaron a media tabla, por decirlo de alguna manera. Es decir, estamos hablando que estaban ya por ahí del lugar entre el 12 y el 15. Hoy no tenemos ya literal una medida exacta, pero sí tenemos encuestas continuas del Instituto Nacional de Salud Pública, la encuesta nacional de ocupación y empleo, el análisis de la precariedad laboral de los médicos, la encuesta de satisfacción de usuarios del IMSS, la encuesta nacional de satisfacción de usuarios y calidad de los servicios de salud, entre otras. Estas que nos están diciendo, además de los informes que rinde la Comisión Nacional de Arbitraje Médico, pues que las quejas son crecientes, que año con año tiene un incremento superlativo, y tan es así, nada más que del 2022 al 2023 se incrementó en un 32% el número de inconformidades de quienes acudieron ante la Comisión Nacional de Arbitraje Médico. Pero además, en las entidades federativas existen comisiones estatales también de arbitraje médico. Muchos piensan que los errores, sean dolosos o culposos, que si hay obviamente dolo ya no sería un error, sino sería una conducta típica con alguna agravante, pero que los errores todos están contenidos o sancionados por una legislación penal. La gente común y corriente acude a los abogados y busca por lo regular a un abogado penalista para iniciar una carpeta de investigación. Una investigación sea de carácter federal si fue realizada la intervención médica en una institución pública federal o ante un ministerio público estatal, ante una fiscalía estatal, en caso de que hubiera sido realizado de manera privada. Buscan a los penalistas pensando que los delitos se contienen solamente en el Código Penal, y en parte tienen razón porque sí, el Código Penal Federal, el nacional, sí contempla algunos delitos como la responsabilidad profesional, entre ellos las lesiones, el homicidio, etcétera,
pero la especialidad de los delitos se contempla también en la Ley General de Salud. Y por otra parte, si además de los delitos contenidos en el capítulo sexto de la Ley General de Salud, el médico labora para una institución pública, pues también se aplica la Ley General de Responsabilidades Administrativas. Y no solo eso, si nos vamos por una indemnización independiente a que la legislación penal, pues nos establece la reparación del daño, también están sujetos a la legislación civil. Esto que ha generado, pues, un conflicto entre médicos y pacientes. Hoy los médicos ya no tratan al paciente con con esa visión humanista de todos los años, sino hoy lo hacen con mucho cuidado. Acabamos de estar en Puebla, en el Hospital Regional de Alta Especialidad del ISSSTE, apenas hace 15 días, y conversando con los médicos residentes y especialistas, nos comentaban que inclusive tienen compañeros que han sufrido tales experiencias que hay un temor de atender a un paciente. ¿Por qué? Porque también se ha detectado que hay pacientes, que hay ciudadanos que lo que se dedican es a vivir del médico. Tenemos en esta sociedad mexicana una idea errada de que quienes tienen mucho dinero son los médicos. Y sí hay médicos con recursos importantes, pero también hay muchos que no los tienen y que hoy los vemos, monetariamente hablando, como un buen negocio. Ejemplo, hemos detectado familias que se han especializado en las demandas contra los médicos. No demandan por la vía civil, no inician carpetas de investigación, denuncias o querellas por la vía penal, sino que interponen quejas ante las comisiones de arbitraje médico, sean locales o la nacional. Van de queja en queja. Primero llega un miembro de la familia, ve, por decir un ejemplo, a un traumatólogo, denuncia, interpone queja ante la comisión de arbitraje médico correspondiente. De la comisión de arbitraje médico, que no tiene un carácter vinculatorio necesariamente, sino conciliatorio, llaman al médico y buscan la traba de alguna negociación. El paciente pide 30,000 pesos, el médico acepta con tal de no tener mayores problemas, y después va otro miembro de la familia y acusa al o la ginecóloga, después al pediatra, y así sucesivamente. Y detectamos que dentro de la misma familia, tres o cuatro miembros ya obtuvieron de distintos especialistas o médicos generales más de 100,000 pesos. Entonces, esto ha generado un conflicto tremendo entre lo que espera el paciente y la realidad del trabajo médico. ¿Qué sucede? Bueno, pues hay factores que promueven la criminalización del acto. A ver, cuando hablamos de este término de criminalizar el acto médico, esto no es de los abogados, esto lo empezaron a utilizar los médicos en la Universidad Nacional Autónoma de México, cuando los distintos colegios y sociedades médicas vieron que estaban teniendo un conflicto grave en la acumulación de nuevas demandas. Ellos plantearon la terrible necesidad de una defensa, pero curiosamente sin confiar en los especialistas del derecho. ¿Por qué? Miren, amigas y amigos abogados, a veces cometemos el error los abogados de pensar que podemos ser apoyo en asesoría de distintas materias para un solo caso. Y los casos médicos, por lo regular, son multifactoriales. Un especialista médico o un especialista de la medicina que trabaja en una institución pública, pues no solamente va a ser posible o sujeto de una demanda de carácter civil o una denuncia de carácter penal, sino que también de una responsabilidad administrativa, de una situación laboral. Va a lo mejor su caso de estar ante un órgano de control interno. Y entonces vemos que está de por medio su fuente de trabajo, se requieren conocimientos en derecho laboral, laboral burocrático,
además, por ser una institución del gobierno de carácter público, va a requerir de un especialista en la materia administrativa. Y dentro de la materia administrativa, a su vez, un subespecialista en responsabilidades. Por otro lado, va a requerir un penalista y por otro lado, probablemente un civilista. ¿Qué conlleva esto? Que en ocasiones los abogados queremos abarcar tanto que no sabemos trabajar en equipo y quizá por el miedo a que nuestro cliente nos abandone, decidimos tomar su asunto sin tener conocimiento en todo dominio de todas las materias y eso ocurre que los médicos vayan también perdiendo confianza en las y los abogados. ¿Qué pasa con los pacientes? Pues esperan una mejoría perfecta. Ven al personal médico y de apoyo como si fueran dioses. Pero curiosamente, si el personal médico les salva, dicen fue gracias a Dios. Y si el personal médico no les contempla o llena las expectativas, la o el paciente se queja y dice, no, hombre, pésimo médico. Ambigüedad legal. Es terrible y difícil establecer cuándo hay o no una mala praxis. Y me explico. Si uno recurre a las matemáticas y uno multiplica 2 por 2 siempre va a ser 4. Pero cuando se le aplica un tratamiento a un paciente, inclusive a dos pacientes que son gemelos y que podría uno decir tienen el mismo ADN, el medicamento y o el tratamiento puede resultar con consecuencias diversas. No existe una exactitud en el ejercicio de la profesión médica. Y entonces, la o el paciente dicen, oye, es que yo tenía lo mismo que a mi primo, pero no me recetó lo mismo el médico. Y gracias a que a mi primo le recetaron algo diferente, él sí se curó. O nos recetaron lo mismo, pero no tomó bien el peso, o no tomó bien todas las medidas, o no me preguntó todo lo que se requería, porque además hoy los pacientes son expertos en derecho, en ingeniería, en arquitectura, en medicina, en astronomía, gracias a que existe la inteligencia artificial. Es inteligencia artificial, que es un cúmulo de datos estadísticos que además puede contener errores y que ustedes como abogados lo verán en el ejercicio de su profesión, que les llegan clientes que dicen, aquí le traigo un contrato que me lo hizo ChatGPT o cualquier otra instancia de inteligencia artificial, se revisa y fundamentos legales que no existen, normas que fueron derogadas, abrogadas, leyes abrogadas, etcétera. Peor aún en la medicina, donde todo queda a interpretación y sobre todo, pues a las circunstancias personalísimas de cada paciente. Súmele a esto que hay una deficiencia estructural en el sistema de salud, en donde tenemos centros hospitalarios sin medicamentos, sin personal suficiente, sin el equipo necesario. Y muchos dirían, es que están muy mal los hospitales públicos. No, también los hospitales privados. Hospitales privados que ofrecen un servicio, pero que no tienen los aparatos en caso de una emergencia o gravedad del agua del paciente, que no tienen ni siquiera ejemplo para dotar de sangre eh, cuando requiere la o el paciente, y que eso evita que quien requiere del servicio médico tenga la posibilidad de un servicio adecuado. ¿Qué sucede con estas deficiencias estructurales? Tenemos casos en hospitales privados en donde han comprometido un servicio, no lo han tenido y terminan buscando quien lo subrogue. Pero mientras, esas horas críticas las sufre la o el paciente y las paga ¿quién? El profesional médico. Ahora además, imagínense hospitales públicos en donde en días festivos tienen que atender en el área de urgencias médicas 60 pacientes con solo dos médicos y dos enfermeras, donde el espacio es para 5 camas, 10 camas en el área de urgencias y tienen en el pasillo,
e inclusive en las sillas de espera a los pacientes semisentados, semirecostados. ¿Qué tipo literal de salud o a qué tipo de salud puede aspirar un paciente en un sistema colapsado? Desconocimiento legal. Todo mundo piensa que la licenciatura en Derecho y el estudio del Derecho es muy sencillo. Y quizás sí, cuando se tienen todas las ganas, la vocación y la capacidad de entender, analizar y comprender las leyes. Pero nadie busca a las y los abogados sino hasta que el problema se desbordó. Nadie busca, así como existe la salud preventiva, una asesoría preventiva que les permita estar en constante capacitación y realizar cosas o el ejercicio de su profesión acorde al marco legal. En distintos centros hospitalarios, tanto públicos como privados, en los que he estado presente dándoles charlas, les platico casos prácticos de errores comunes que se hacen a diario. Y el comentario es que siempre lo hemos venido haciendo así, llevamos 20, 30 años haciendo lo mismo. Sí, 20 y 30 años jugándose a una demanda económica o a una denuncia punitiva por el desconocimiento. Pero también ahí encontramos que la culpa no es de los abogados, sino también de los médicos que no quieren capacitarse y de los sistemas educativos que no prevén dentro del estudio de la profesión, no le estoy diciendo una materia específica, pero sí cursos intensivos que les permitan a los estudiantes ser sensibles a la necesidad del conocimiento de la legislación. Súmenle a esto que hay médicos, y hay que decirlo tal cual, que se han especializado de tal manera que no solamente estudiaron 6 años medicina, sino que además estudiaron una especialidad y después una subespecialidad y han durado estudiando la medicina 10 a 12 años. Llegan con un paciente y le hablan con términos técnicos que luego ni sus colegas comprenden al 100%, y esa comunicación hace que familiares de la o el paciente entiendan cosas diferentes. ¿Qué va a resultar esa mala comunicación? Seguramente en la idea de la familia o del paciente de que el médico o no sabe o realiza una mala praxis. Lo decíamos, el ejercicio de la medicina no está constreñido solamente a la Ley General de Salud, también interviene el Código Penal Federal, hay normas oficiales mexicanas, hay responsabilidades administrativas y civiles que se contemplan por legislaciones especiales y que además cometemos el error en México de pensar que una Secretaría de Salud, un hospital, un centro comunitario de salud tiene que ser administrado por un médico porque ellos son los que tienen el conocimiento del medio. Y es un error. A veces ponemos al mejor cardiólogo al frente de un centro de cardiología y perdemos al mejor médico porque ahora se nos va de administrativo y ganamos al peor director de un centro hospitalario porque su especialidad es el ejercicio de la medicina. No es la administración de hospitales. ¿Qué sucede con esto? Pues que esos médicos, además de estar sujetos a la responsabilidad, sea penal, civil, administrativa, también están sujetos a responsabilidades laborales y responsabilidades administrativas que tienen mayor penalidad por ser ellos quien dirigen el centro hospitalario. Son varias las normas oficiales mexicanas que son muy importantes dentro del ejercicio médico. Pero yo les invito que dentro de la lámina vean los años de estas normas oficiales mexicanas. Algo que desconocen los médicos, pero también algunos abogados que no manejan la materia administrativa, es la vigencia de una norma oficial mexicana. La vigencia de la norma es de 5 años y en teoría lo ideal es que la autoridad correspondiente actualice las normas. ¿Por qué solamente tiene una vigencia de 5 años? Porque es obligación de la autoridad estar actualizando pues, los contenidos legales que se adecúen a la realidad fáctica y actual.
¿Qué es lo que han hecho nuestras autoridades en materia de salud? Las han dejado por más de 10 años. En teoría, estas normas oficiales mexicanas serían inoperantes e inaplicables. Sin embargo, aún así, tribunales y la Corte las toman de referencia porque no existen al momento ninguna norma, reglamento o norma técnica que hubiere podido contener nuevos contenidos y que nos sirvan de referencia en la aplicación de la justicia. Hay dos normas que son similares, van de la mano, la del expediente clínico y la del sistema de información de registro electrónico. Algo que hay quien le llama justamente el expediente digital. Miren, el expediente clínico es la base mediante la cual un abogado que va a buscar una responsabilidad de un médico debe de basarse. Está contenido ahí el historial médico, pero también jurídico del tratamiento de un paciente. En materia digital, lamentablemente, ni siquiera hay una interpretación adecuada. Centros hospitalarios privados permiten el acceso del profesional médico nada más con dar un clic, sin tener un control para que ese expediente clínico digital no pueda ser modificado. Ventaja de la tecnología. Cada vez que se mete un sistema, queda una huella digital, una huella electrónica. Eso nos permite, de alguna manera, el establecer si se modificó a posteriori un expediente clínico por la vía digital. Pero también, por otro lado, la norma del expediente clínico, la norma oficial mexicana 004-SSA3, nos establece que el paciente o su familia debe tener acceso inmediato al expediente clínico, que puede ser solicitándolo por escrito o inclusive de manera verbal. ¿Qué es lo que hace la mayoría de los centros hospitalarios? No le obsequia, que es el derecho del paciente, la copia de su expediente clínico. Les hacen un resumen clínico. Compañeros abogados y abogados, sean tajantes y exijan el expediente clínico completo. Por otro lado, encontramos también pues, las normas que regulan tanto los servicios de salud como las responsabilidades jerárquicas de quienes trabajan dentro de esos servicios de salud. Eso es más especializado hacia la responsabilidad ya no del médico, sino la responsabilidad institucional y que recordarán ustedes la responsabilidad objetiva o civil que establece o establecía antes, más bien, que solamente de manera subsidiaria el Estado podía participar en la reparación del daño hasta después de que se demandara pues al responsable de quien causara el daño. Hoy hay una ley de responsabilidad patrimonial del Estado, hay una ley federal y hay leyes estatales, varias de las estatales pésimas, pésimas, mal redactadas, mal copiadas, pero hay elementos en la jurisprudencia que hoy nos permiten establecer que la responsabilidad institucional vaya de la mano junto con la responsabilidad personal de aquel que ejerce la medicina. Hay distintas conductas legales que implican riesgos de todo tipo, pero ¿cuáles son las más comunes? Miren nada más. Aquí vamos a ver algo que se llama la omisión del consentimiento informado. Es curioso el caso porque ya la Corte ha determinado y criterios en distintos juzgados, tanto federales como locales, que no importa el consentimiento informado, porque aún con consentimiento informado, este no desliga al profesional médico de realizar el ejercicio correcto y adecuado de su profesión para el caso concreto. Es decir, el consentimiento informado puede contener los riesgos de una cirugía, pero no implica que el cirujano sea responsable de que la cirugía se haga de manera correcta. El riesgo debe ser extraordinario o normal al caso médico, pero no se puede agravar por la intervención misma. ¿Qué es lo que sucede con muchos médicos?
Trabajan con consentimientos informados de formato, lo que vulgarmente le llamamos de machote. Solamente llenan huecos para que el paciente o la paciente firme, pero lo hacen a veces de manera general cuando se hacen distintos procedimientos. Para una cirugía, pues no solamente interviene el cirujano, va a intervenir un profesional de la anestesia, un especialista. Y entonces se requiere un consentimiento específico sobre la anestesia. Pero además se debe de documentar de manera adecuada que este consentimiento sepa o se tenga conocimiento de qué es lo que se va a hacer y cuáles pueden ser los efectos.